Estamos en La Metamorfosis del Ser, en vivo por YouTube, FM Fénix de Martínez 100.3. Para comunicarte puedes hacerlo a través del 11 66 62 42 64. Te lo repito, es mi WhatsApp, 11 66 62 42 64. Y como te adelanté hace un ratito, vamos a estar hablando de bullying nuevamente, este fenómeno social que está vinculado con nuestra herida de humillación, ¿sí?, de nuestra infancia, y de las consecuencias que eso puede generar, sobre todo en los adolescentes. Y escuchaba esta canción, ¿no? Y hay una frase que dice: yo soy igual a ti y tú eres igual a mí. Y que solo nos une en amor, lo más parecido a esto. Entonces, no somos diferentes, los cuerpos no nos hacen diferentes, las creencias sí nos hacen diferentes, lo que sentimos nos hacen diferentes, y si creemos que un cuerpo nos limita, ¿sí?, entonces ahí empiezan los problemas, y hay ciertos condicionamientos sociales que tienen que ver con esto. Desde biodecodificación o decodificación biológica, como te dije, está vinculado a una de nuestras heridas de la infancia, que es la de humillación. Y cuando un niño se puede sentir humillado, cuando, digamos, sobre todo cuando nuestros padres nos desaprueban, cuando somos pequeños, generalmente esto se produce en nuestros primeros años de vida, ¿sí? Cuando soy criticado de forma tal que me desvalorizan y me van la autoestima cada vez más abajo, ¿sí?, hasta sentirme humillado. Cuando nos ridiculizan, ¿sí?, a veces no es con maldad, ¿sí? No quiere decir que nuestros padres hagan todo esto con maldad cuando se da en la familia, pero a veces uno no sabe qué puede pasar por las emociones de un pequeñín, ¿sí? Entonces, o esto sí, esto que te cuento ahora, cuando nos comparan, por ejemplo, con un hermano, sin respetar mi individualidad, ¿sí? Cuando mi hermano es mejor, entonces a él es abanderado y vos no, él se saca todos 10 y vos no, él sigue una carrera universitaria y vos no, como quizás tenga otra elección y mi elección no esté vinculado con todo eso que esperaban de mí. Entonces la desvalorización es el paso siguiente. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, también es bullying, ¿sí? Y a veces es en el seno de la familia, y es peor, porque el social uno lo puede llegar a entender o no, pero los mandatos están, y están en todos lados, están socialmente, familiarmente en nuestro entorno. ¿Y qué genera, qué puede provocar esto en mí, esta herida, ¿sí?, que te repito, las tenemos todos, a algunos se nos puede notar más, a otros menos, pero todos tenemos todas las heridas de nuestra infancia. La idea es que empiecen a cicatrizar, que no duelan tanto, y en la medida en que vaya reconociendo que cuando me pase cada una de estas cosas va a hacer que duela menos. No van a desaparecer, pero va a doler menos. Voy a dejar de sufrir, va a doler, pero menos. Esta es la idea. Entonces, puedo tener esa extrema necesidad de sentirme útil, de estar siempre a disposición de los demás, ¿sí? Es una de las características de esta herida. Tengo una codependencia en mis relaciones, en mis vínculos, y cuando hay una situación de burla, ¿sí?, sobre todo esto en edad escolar, de vergüenza, entonces generalmente va a generar algún síntoma en mi cuerpo físico, ¿sí? ¿Y en qué parte de mi cuerpo físico puede llegar a ser foco esta herida, este bullying? Puede generar algún tipo de inflamación en mis intestinos, y de ahí puede haber una diarrea, una colitis. Es lo básico, no quiere decir que es en forma general, no quiere decir que en particular no me genere otras cosas, ¿sí? Pero también es para observar si sos papá o mamá
y a tu hijo sí le puede estar pasando esto y no tenés ni idea por qué y lo llevas al médico y no tiene nada, ¿sí? Empezá a ahondar por este lado, puede ser muy chiquito y lo puede estar sufriendo y a veces los papás tampoco se dan cuenta, pero empezá a observarlo y empezá a darte cuenta si viene por ahí. Empezá a indagarlo, tranquilo, desde el amor que le tenés como papá o como mamá, indagalo, preguntale y a ver qué es lo que este pequeñín puede llegar a decirte, en qué te puede guiar para que vos puedas ayudarlo. También viene de la mano de ciertas situaciones en donde temo perder mi identidad, esto de que no sirvo para nada. ¿Cuántas veces pudiste haber escuchado de que no servís para nada? Entonces, de ahí el desprecio que puedo llegar a sentir en mi entorno, ¿sí? O en un ámbito escolar, o socialmente, o en un trabajo en donde se te ocurra, aparece bullying, y en las situaciones que menos esperamos. Entonces, acordate que ese desprecio está asociado a una desvalorización y propia también, porque a veces dependemos de lo que el otro nos dice y hace que yo me desvalorice también. Entonces, hay una desvalorización del otro y una desvalorización propia. Y esto viene también de la mano de angustias, ansiedades, tristezas, enojos, esas emociones básicas que también hablábamos al principio, ¿sí? Cuando te presenté el taller, pero que también pueden aparecer en todos estos casos, ¿sí? En cada una de estas heridas aparecen nuestras emociones básicas. Y también en una sociedad violenta que descalifica al que es diferente, ya sea por sus elecciones, que puede ser una elección sexual. Entonces, que ahora haya una diversidad de género no quiere decir que esté socialmente aceptado, y que continúa juzgando cuerpos, ¿sí? Como si todos deberíamos responder a algún determinado modelito, algún color de ojos, de pelo, determinadas medidas, ¿sí? Y es una falta de respeto constante. Volvemos, es una desvalorización que está decretando cómo tengo que ser o cómo no puedo ser, si de última es lo que yo elijo, ¿sí? ¿Qué pasa con lo establecido cuando elijo ser algo que no está establecido por esta sociedad? Entonces nos imponen creencias que deberíamos acatar, cueste lo que cueste, así sea mi propia identidad. Y es esa parte oscurita, esto de que tengo que acatar creencias o patrones o conductas que yo no elegí. Y están escondiditas en una sociedad que tiene también su lado oscuro, su sombra, como la tenemos todos, en ese inconsciente colectivo que nos tortura bastante. Y cuando comprendemos, desde el darnos cuenta que esto no está bueno, empezamos a ser responsables. O sos cómplice, ¿sí? Y seguís al rebaño, o te haces responsable de esto y empezás a intentar cambiar un poco esta realidad que tan mal nos hace. Entonces, cada uno de nosotros podemos empezar a convertirnos en la solución. Si nos damos cuenta de que en nuestro entorno hay alguien que está sufriendo esto y yo soy parte de ese rebaño, puedo decir, basta al bullying, stop al bullying, ¿sí? Te cuento, Franco ya está en línea, ¿sí? Y con él vamos a estar dialogando sobre este tema. Así es que le vamos a dar la bienvenida. Hola Franco, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este programa, La Metamorfosis del Ser. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias y gracias a vos por recibirme. ¿Cómo andamos? Todo bien, hoy bastante bien. Bueno, me alegro. Buen lunes entonces. Igual. Para iniciar esta charla y para aquellos que no escucharon el programa anterior, ¿sí? Que fue hace unas semanitas y que nos quedaron tantos temas pendientes, ¿no? Es muy amplio este tema del bullying y también es muy profundo. Y brevemente contanos tu edad o lo que quieras decirnos de vos y un breve resumen de esto del bullying en tu vida, ¿sí? La experiencia tuya y por ahora digamos eso.
Eh, bueno, tengo 17 años. Un resumen de mi historia. Soy hijo único, no tengo hermanos, vivo con mi mamá. Eh, lo que me decís, lo que es el tema del bullying, lo sufro desde chiquito, desde jardín. Eh, lo sufrí por última vez hasta hace poco por un adulto. Y, pero bueno, esa es, digamos, un resumen bien chiquito de cómo es que todo el tema del bullying me llegó a estar acá para poder hacer entender a mucha gente de que está mal. Ujú. Chiquito, vos me decís jardín de infantes, Sí, salita, sí, salita 3, 4 por ahí. 3, 4 añitos y ya sufrías de esto. Exacto. Ujú. ¿Y cómo se daba cuenta? ¿O fue a través del tiempo? ¿O ya en esa época eh, te dabas cuenta que algo no estaba bueno? Eh, por la... A ver, yo tuve una educación bastante buena, por suerte, y siempre me enseñaron que el otro es el otro, o sea, no tenés por qué caracterizarlo por cómo es, por cómo se viste, por cómo es su apariencia. Entonces, es como que al principio me lo tomaba como chocante, porque nunca me llamaron así, o sea, siempre, hasta entrar al jardín, siempre era ponerle, va a sonar gracioso, pero siempre era como un bebote mimado, ¿me entendés? Y entrar al jardín, a un mundo nuevo, o sea, imaginás que todos son como vos, pero en realidad todos somos diferentes. Sí, todos somos diferentes, cada uno tiene su esencia, ¿no? Si nos fijáramos en la esencia del otro y no en esto que decís vos, o en los cuerpos, o en la vestimenta, o en su, no sé, condición social, o Exacto, sería, digamos, no existiría el bullying. exacto. Ujú. Y querés hacer mención dijiste que hasta hace poco un adulto, digamos, ¿querés hacer referencia a eso o preferís obviarlo? La verdad que el tema ya lo logré solucionar, el adulto me pidió disculpas, las noté sinceras, así que imagino que es un tema para obviar porque podría contar cosas mucho peores que esa. Ok, bien. Entonces lo damos por sí, por terminado y Sí, agradecemos que este ese tema, adulto. agradecemos que fue ese adulto que me pidió disculpas, pero después ya digamos como que ya está, ya como que lo damos por aludido. Bueno, entonces no vamos a decir nada de eso. Y hay como una diferencia entre el bullying que se da en la familia y el que se da en la sociedad. ¿Es diferente? ¿Se percibe diferente o uno siente lo mismo? Y no lo sabría diferenciar porque desde mi familia nunca recibí bullying. O sea, lo recibía en lo que es el ambiente público. O Y sea, el salir de mi casa es como salir a un mundo nuevo todos los días, ujú. porque o sea, es así como lo ves, es salir a un mundo nuevo, es atreverte a cosas nuevas y no sabes qué es lo que va a pasar. ¿Tenés ganas de contar por qué sufrís de bullying? Sí, sí, no tengo problema. A ver, dale. Siempre me caracterizaron en lo que fue muchas veces jardín, primaria, me caracterizaron por ser el gordo de M, el gordo de P, entonces es como que siempre fue por ese lado, o sea, Ujú. nunca, muy poca gente me aceptaba por como yo era, Por tu esencia. claro. Ujú. Caramba. Ajá. ¿Y qué puede generar el bullying en un adolescente o en un niño que está creciendo, que se está formando, que es así como una esponjita? Cuando somos pequeños absorbemos todo lo que hay a nuestro alrededor y miramos y creemos que todo es bueno. Esto es decir, yo salgo de mi casa y todos los días es un día diferente, y Sí. creo que afuera es igual que adentro, pero parecería como que no. Entonces, ¿qué puede generar por ejemplo, en un adolescente el bullying?
eh, mucha inseguridad, mucha, demasiada. Eh, eh, ¿Qué más podría generar? Podría llevarte a lo que es el intentar solucionar eso por las malas. O sea, por ejemplo, la persona que te bulinea, el como confrontarlo de forma verbal, o sea, el agarrarte, el pegarle, ¿entendés? Eso podría violentar a la otra persona. Eh, yo creo que por un montón de esos lados y bueno, por cosas que he vivido reciente, muy cercanas, el intento de suicidio es algo que lleva, es complicado. A ver si entiendo, si te entiendo bien. Alguien no vamos a dar nombres, ¿sí? No, no, Sin, no, no, sin no. hacer referencia a nadie, Sí, 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 sí. ¿ok? Sí, Alguien de tu entorno por bullying intentó suicidarse. sí, Wow. Es muy fuerte. sí, ¿Y la verdad que sí. hay algún otro caso de bullying que esté en tu entorno? Yo creo que el más presente es el bulinearte por cómo sos. Sí. El único entorno en el que yo estoy es en la escuela Ujú. y siempre el entorno es como que no podés ser, tenés que ser flaco, tenés que ser alto, tenés que ir al gimnasio y si no haces eso, ¿entendés? Sos como, no sé, no sos una persona, ¿se entiende? No respondes al molde, Claro, o sea, a esas pautas que nos ponen de cómo deberíamos ser, como salen todos en las revistas, como salen todos en la tele, que parece que responden a un modelito. Entonces, claro, si uno no responde a eso, está fuera de la sociedad, es un excluido. sí. Ujú. Eh, aparte de en lo que vos, digamos, tenés visto y en tu experiencia, aparte de esta persona que intentó suicidarse, ¿alguna otra consecuencia de ese bullying? ¿Alguna otra Yo experiencia creo que que hayas visto o que no hayas visto pero que te hayan contado o que vos creas que puede llegar a pasar a consecuencia de? puedes llegar en ese caso puedes llegar a engañarte mucho la mente, puedes llegar a tener muchos malos pensamientos, malas acciones, empezar a tener en tu vida malos hábitos. O sea, en mi caso, cuanto más bullying recibo, oculto los problemas comiendo, ¿entendés? Entonces, otras personas, yo qué sé, la persona que no puede engordar, eh, apaga ese problema o lo intenta ocultar no comiendo. Ujú. O la persona que es bulineada por tener una orientación sexual diferente, oculta su orientación sexual y quiere parecer como el resto. A pesar de la gran diversidad sexual y parecería como que siguen sin ser aceptados aquellos que eligen algo diferente a lo que deberíamos elegir cada uno, o sea, los nenes con las nenas, las nenas con los nenes, o sea, parecería como que Claro, no se siempre tiene que estar acepta la parejita presente. mamá, o sea, nene, nena, o sea, parecería que la Claro, heterosexualidad es lo único que puedo elegir, no puedo elegir otra cosa. exacto. Bien. Y cuando hablas de malas acciones, ¿puede estar vinculado a adicciones esto? ¿Crees que una de las consecuencias del bullying puede generar una adicción en los Sí, adolescentes? sí, sí, totalmente. ¿A cualquier cosa? Eh, creo que creo que será una adicción más a algo que intente ocultarle la inseguridad. Ujú. O sea, yo creo que
Por ejemplo, en mi caso, que espero que nunca me pase, una adicción, por ejemplo, sería el intentar ocultar los problemas. En muchas personas pasa al revés, pero es como el empezar a dejar de comer, así por adicción, dejar de comer totalmente, no ingerir ni siquiera agua. Ujú. ¿Me permitís comentarte algo desde bio lo que puede llegar a significar eso? ¿Sí? Mira, esto de no comer, ¿no? Sí, Si uno, la comida es una necesidad básica, es una de nuestras necesidades, como trasladarnos, como respirar, ¿sí? Como que sí, nuestra sangre circule por las venas, como reproducirnos, es una necesidad básica nutrirnos. Y nos sí, nutrimos tanto de comida como de emociones, ¿no? sí, Entonces lo que yo elija para nutrirme es como voy a estar. Entonces si elijo comida chatarra, mi cuerpito físico va a reaccionar de una forma. Y si elijo emociones que no están buenas, sí, mis emociones tampoco van a estar, digamos, en sintonía. Pero esto de no comer, si yo no como, desaparezco. Si yo no como, me voy a hacer cada vez más chiquitita, me voy a hacer invisible prácticamente, ¿sí? sí, Y es lo que quiero, hacerme invisible para que no me vean, para que no me vean diferente, para que no me torturen haciéndome bullying. Entonces, puede venir por ahí, si hay, digamos, papás o mamás escuchando y ven que alguno de sus hijos baja mucho de peso y es porque no está comiendo y demás. Puede venir por acá, o sea, también podemos empezar a alertar un poco a papás y a mamás, ¿sí? De que sean sí, observadores de sus hijos y que puede llegar a tener que ver con esto. Si un adolescente que tiene 2 kilos de más, ¿sí? De repente ves que deja de comer o come cada vez menos, entonces puede venir por acá, de que esté sufriendo cierto bullying, ¿sí? O que tenga la necesidad interna simplemente de ser como el resto de sus amiguitas, ¿sí? Que todas son muy flaquitas o de determinada forma y las otras sí son aceptadas, pero ella no. Entonces también un poco ayudarlos a papás y a mamás a esto de darse cuenta qué le puede estar pasando a sus hijos. sí. Yo Y quiero, yo siempre me caractericé por cuando alguien sufría bullying, acercarme hacia esa persona y el decirle que nadie es perfecto ni nadie jamás lo va a hacer. Eh, o sea, era como ayudar a la persona a que sienta que no es lo que el resto dice, que no tiene por qué hacerle caso, que tenés buenas acciones, sos una buena persona, ayudás cuando alguien te necesita. Siempre me fijo por ese lado. tratás de ayudar al que le pasa lo mismo que a vos. Sí, ¿Y cuál es la reacción del otro? ¿Qué le pasa al otro cuando llega alguien que se supone que viene también a burlarse de él, ¿no? Pero viene y le tiende una mano. ¿Cómo es esa reacción de un par tuyo que viene alguien, se te sienta y te dice, y a mí me pasa lo mismo? asustadiza. Miedo. Sí, ¿Y a qué crees que puede llegar a tener miedo si me están tratando de ayudar? Si están claro, tratando pero de acompañarme. puede venir una persona que tiene igual malas intenciones a querer que te confíes y después no es Un no es lo adulto que pensás. podría ser con malas intenciones y que necesita No, o verse. sea, hay otra persona que está sufriendo bullying y yo quiero ir a intentar ayudar a esa persona y esa persona por ahí piensa que yo de verdad lo quiero ayudar, pero por ahí mis intenciones no es ayudarla o ayudarlo. Por ahí mis intenciones es que se sienta confiada conmigo para después divulgar información de esa persona, hacerla sentir mal. Ah, son eh, malos en serio, digamos. claro, hay gente muy mala que tiene esas acciones. ¿Por qué me pasó? O sea, que aprovechan de la debilidad del otro.
de la Sí, supuesta debilidad del otro. sí, Qué crueldad, ¿no? mucha. Ujú. Demasiada, pero me gusta. Sí, para el mío también. Hablaste de adicciones, que también son temas complicados. No nos va quedando mucho tiempo, pero me gustaría eh, comentarte algo de un escritor que yo sigo mucho Sí, y que tiene que ver con bio también, ¿sí? Eh, Se llama Alejandro Jodorowsky, sí, y en algún momento, digamos, él tocó este tema de todo lo que escribió y lo relaciona, eh, muestra, digamos, hace así una especie de muestreo de las diferentes causas de suicidio y con qué puede estar relacionado, con qué conflicto hay detrás, ¿sí? Y también puede tener que ver con esto de poder ayudar a alguien que, si ve a alguien en una determinada situación, poder también ayudarlo, ¿sí? Se trata de abrir cabezas en este caso. sí, Entonces, él dice que si por ejemplo alguien se pega un tiro en la cabeza, tiene que ver con determinados conceptos muy rígidos que tiene su padre para con él, ¿sí? Con ella. sí, Si alguien se ahorca, puede estar hablando de una situación similar a lo que si esa persona nació con el cordón umbilical rodeando su cuello, ¿sí? Entonces puede tener que tener detrás algo vinculado con su mamá y que en ese momento no la pasó bien cuando nació. Los que nacemos con vuelta de cordón en el cuello, no está bueno. Y no está bueno, en ese momento no tenemos ni idea, pero después en la vida nos damos cuenta que muchas cosas vienen de ahí, ¿sí? sí, Entonces hay cosas que tienen que ver con una situación de ahogo, ¿sí? Y ese bebé no tiene ni idea que lo están queriendo ahogar. Pero mamá lo que menos quiere es ahogarme, ¿sí? Si alguien se tira, por ejemplo, de un edificio, podemos estar hablando que el problema es de papá y de mamá, de los dos, ¿sí? Algún problemita con ambos que tenga esa persona que se está suicidando. sí, También hay algo que, por ejemplo, a veces los niños o los adolescentes tienen muy a mano en las casas, ¿no? Por sí, ejemplo, en muchas casas hay armas, ¿no? Entonces es muy fácil para quizás un adolescente tener acceso a armas y poder usar esa arma en contra suya. Pero también si hay algo que también tienen muy a mano, pueden ser pastillas de los adultos. Entonces sí, pueden tener un blister a mano y bajárselo sin que los adultos siquiera se den cuenta que les falta claro, ese blister. sí, Y cuando usan ese método, ¿sí? Quizás tenga que ver mucho con su vínculo con la mamá. sí, Y también si hay alguna especie de ahogo, también tiene que ver con el vínculo con mamá, porque en la pancita de mamá es donde hay agua, ¿sí? sí. ¿Alguna duda? ¿Algo que te haya hecho ruido de esto que te conté? No, son muchas cosas que tuve muy cercanas con cierta gente y que bueno, que ahora uno sabe por qué o una de las causas del por qué. Ujú. Em, ¿Cuáles crees que son, más allá de las que charlamos, esto del modelito social y demás, cuáles son las causas que crees que llevan al bullying? Como las causas. Sí, porque del otro lado, sí, si el problema es, no sé, yo cuando era chiquita también tenía mis kilos de más y también recibía bullying.
A veces quedaba excluida de las clases de educación física porque no podía ni correr una cucaracha. Entonces, imagínate salir a correr, que nos mandaban a correr, yo, apenas y caminar. Entonces, no estaba bueno. Pero mientras todos hacían una actividad normal, que te manden a caminar te hace sentir, algo está pasando. Entonces, igual hablamos de hace mucho tiempo, muchas décadas, pero ¿qué crees que al otro se le puede cruzar por la mente la necesidad de burlarse, de avergonzar, de sentir que tiene ese poder para hacerle sentir mal al otro, de burlarse del otro? ¿Qué es lo que crees que hay? Yo creo que mucho viene de las casas. Yo creo que hay mucho interno que viene de las casas, que porque en tu casa hay alguien que comete un delito, vos también tenés el derecho a hacerlo. Porque en tu casa te la pasan criticando a la vecina, vos tenés que hacerlo con tu compañero de colegio. Porque en tu casa, que no está, o sea, que no estoy avalando ni nada, no está bien. Que porque en tu casa te peguen sin ningún motivo, vayas al colegio y le empujes a alguien o le pegues a alguien sin ningún motivo. A ver, también tenés gente que le pega a alguien o critica a alguien solamente por el solo hecho de que le da satisfacción. Le da placer burlarse de otro, de pegarle al otro. Sí, muchísimo. O sea que vivimos en una sociedad más que violenta. En mi entorno se ve muchísimo la satisfacción que le da a la otra persona ver que vos estás sufriendo. Es muy cruel. Tenemos que ir cerrando. Yo antes de cerrar quiero agradecerte nuevamente tu participación, tu valentía, tu aporte. Esto de salir a decirle basta al bullying, stop al bullying. Entonces, si tenés ganas, digamos, la idea es contribuís y mucho a la metamorfosis del ser. Entonces, si tenés ganas de cerrar ¿sí? Este programa con algunas palabras, o si no, simplemente te agradezco enormemente que hayas participado nuevamente y vas a seguir participando con todo lo que sea problemática adolescente. No, sí, imagino que tengo unas cuantas palabras para dar, creo que no me alcanzan los minutos para terminar como para decirlas, pero lo primordial que siempre voy a decir es que si conocen o si saben de alguien que sufre bullying y ustedes tienen la posibilidad de ayudarlo, no pierdan la oportunidad, porque esa persona los necesita, y los necesita muy seriamente. Porque vos veas a alguien que llega al colegio con una sonrisa, no significa que cuando salga del colegio la va a seguir teniendo. No significa que una persona salga de su casa con una sonrisa y que cuando llega al colegio la siga teniendo. Porque en muchas ocasiones el colegio es la persona, iba a decir, perdón, el lugar donde más recibís esto, como estábamos hablando recién, esta agresión. No, esta agresión no, eso que me explicabas recién en la clase de educación física, de que otros corren y uno solo camina. Uh-huh. Ese favoritismo, esa satisfacción de ver que alguien no puede, uh-huh, o que no quiere, o simplemente no quiere correr porque no quiere que su cuerpo se mueva, o sea, porque al tener unos kilos de más, cuando vas a correr, uh-huh, no es como los otros que corres, no, y va un palito que corre, un palito con patas, o sea, no, acá va una masa de pizza corriendo, ¿entendés? O sea, uh-huh, es algo que y un montón de cosas más que, bueno, que obviamente, y que espero que nadie esté sufriendo bullying, pero si lo sufren, lo único que puedo decir es que si hay adultos de por medio con esto, yo creo que ya ni siquiera vayan a quejarse por ejemplo, en un ambiente escolar, ni siquiera vayan a quejarse con un directivo. Yo digo, no sé, es un ejemplo, pero levanten el teléfono y llamen al 911. Ya está, yo no creo que haya otra solución. Bien. Muchísimas gracias. Gracias por participar, gracias por tu aporte, gracias por tu valentía, por tu coraje, ¿sí? Así es que vas a volver. Te mando un beso enorme
muchísimas gracias y un abrazo de luz. Y escuchá Muchísimas el gracias tema a vos. que viene. Dale, sí. Dale, muchísimas gracias a vos y buenas tardes. No, buenas tardes. Gracias, Franco. Nos vemos. Dale.